Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ministerios Edificar los saluda. Bien, iniciamos con el Evangelio de San Juan. Para hoy vamos a ver del capítulo 1, los versos 1 al 5. Tenemos un título: El origen de Jesucristo. Bien. Padre bendito, Padre santo, te alabamos, te bendecimos. Te doy gracias, Dios, por el privilegio que me concedes de compartir tu preciosa palabra. Hoy ruego tu ayuda para que podamos entender tu preciosa palabra. Que sea tu Santo Espíritu exponiéndola. Ruego por la vida de cada oyente, cada hermano en la fe, y que el propósito de tu palabra se cumpla en nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Bien, mis hermanos, como les dije, iniciamos esta serie del Evangelio de San Juan. Y el propósito de este capítulo 1 es fortalecer nuestra fe en Cristo como el eterno Hijo de Dios y como el verdadero Mesías y Salvador del mundo. Y este capítulo 1 lo vamos a dividir en 4 partes. La primera, el gran prólogo, introducción sobre la encarnación del Verbo de Dios. Y esto lo vamos a ver de los versos 1 al 18. Número 2, el testimonio de Juan el Bautista ante los enviados de Jerusalén. Esto lo vamos a ver del verso 19 al 28. El testimonio del Bautista ante las turbas. Esto lo vamos a ver del verso 29 al 34. Y número 4, vamos a ver el reclutamiento de los primeros discípulos de Jesús, del verso 35 al 51. Y en el día de hoy vamos a ver del verso 1 al 5, como ya les leí. Bien, escudriñemos lo que se halla en estas densas y profundas líneas. El evangelista declara aquí la gran verdad que va a demostrar a lo largo de todo su evangelio, que Jesucristo es el Hijo de Dios y un solo Dios con el Padre. Amén. Veamos. Número 1. ¿De quién habla? Del verbo o palabra viva. Mis hermanos, este epíteto o calificativo se halla exclusivamente en los escritos de Juan. Era enseñanza corriente entre los judíos que la palabra de Dios era una misma cosa que Dios. Al cerrar su majestuoso prólogo, el evangelista viene a explicarnos por qué llama a Cristo el Verbo. Porque es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre y Él le ha dado a conocer. Hay 2 clases de palabra: la palabra que se piensa y la palabra que se expresa. Primero, la palabra que se piensa es lo que llamamos concepto, por ser el producto primero e inmediato de lo que concebimos mentalmente. En este sentido, la segunda persona de la deidad es aptamente llamada el Verbo de Dios,
porque es el unigénito del Padre. Y es de notar, mis hermanos, que de nada estamos tan seguros como de qué pensamos. Por eso dijo el filósofo francés Descartes: pienso, luego existo. Pero nada hay tan misterioso como el modo con que pensamos. Y si es tan misteriosa la elaboración de nuestros pensamientos, ¿qué diremos de la mente divina, cuyo concepto es una palabra viva y sustancial, tanto que es una persona divina? 2. La palabra que se expresa al exterior es un medio de comunicación de lo que pensamos, pues mediante ella nos relacionamos con los demás. En este sentido, Cristo es la palabra de Dios, porque en estos últimos días nos ha hablado Dios en el Hijo. Escuchemos la palabra en Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. Amén. Cristo nos ha declarado la mente del Padre con respecto a nosotros, de la misma manera que la palabra o el discurso de un hombre nos dan a conocer sus pensamientos. Solo Cristo, mis hermanos, podía declararnos con toda precisión, exactitud y profundidad la mente de Dios. Porque solo Él conoce exhaustivamente, totalmente al Padre. Escuchemos la palabra en Mateo capítulo 11, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce perfectamente al Hijo, sino el Padre. Y ninguno conoce perfectamente al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo resuelva revelarlo. Amén. B. En todo lo que hacía y decía, Cristo era Dios manifestado en carne. Escuchemos la palabra del Señor en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Qué hermoso, mis hermanos. La palabra de Dios encarnada, es decir, la traducción más exacta posible de Dios al lenguaje humano, de tal modo de que quien ve a Jesús ha visto al Padre. Mis hermanos, Juan el Bautista era una voz, pero Cristo es el Verbo. Segundo, lo que aquí se dice de él, número 1, su existencia desde toda la eternidad, en el principio era el Verbo. Esto nos declara su existencia, no solo de encarnarse, sino eternamente. El mundo existe desde el principio, pero el Verbo ya existía en el principio, antes de que el mundo comenzara a existir. El que era en el principio no comenzó con el principio y, por tanto, existió siempre. Número 2, su coexistencia con el Padre. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y mis hermanos, el verso 2 repite esto y condensa el hecho de su existencia eterna. El Verbo, estaba en el principio junto a Dios, es decir, estaba con Dios desde toda la eternidad. En el principio el mundo fue hecho por Dios, pero el Verbo ya estaba con Dios.
Escuchemos la palabra en Proverbios, capítulo 8, verso 22 al 31. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes del comienzo de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que existiesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni los primeros elementos del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba un círculo sobre la faz del abismo, cuando condensaba las nubes arriba, cuando afianzaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, jugueteando en la parte habitable de su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Amén. Mis hermanos, el Verbo siempre ha estado con Dios. El Verbo estaba con Dios. En cuanto a la identidad de esencia o sustancia, pues el Verbo era Dios. B, en cuanto a complacencia y felicidad, pues la preposición griega de movimiento pros con un verbo de estado nos da a entender que la palabra estaba dirigida hacia el Padre en íntima comunión, como en una corriente continua de amor y de gozo, antes de que el mundo existiese. C, en cuanto a propósitos y objetivos. Así que la gran empresa de la reconciliación de Dios con los hombres fue concertada desde toda la eternidad en el seno de la trina deidad. Amén. Qué tremendo y qué hermoso. Número 3, su instrumentalidad personal en la creación del mundo, verso 3, la cual, muy conforme al estilo hebreo, es expresada aquí por medio de un paralelismo antitético, es decir, el significado de dos o más fragmentos de texto relacionados y ofrecen el mismo significado desde diferentes perspectivas. A. Se declara positivamente: todas las cosas fueron hechas por medio de él. Cuando todas las cosas comenzaron a ser, el Verbo estaba con Dios, cooperando con el Padre y el Espíritu Santo en la creación del mundo. El Padre obraba mediante el Verbo, no como el obrero que corta con su hacha, sino como el cuerpo que ve con el ojo. B. Se niega lo contrario. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, desde el ángel más elevado hasta el gusano más vil. En este trabajo, como en todo lo demás, Dios el Padre no hizo nada sin su Verbo, lo cual prueba que el Verbo es Dios. Mis hermanos, con esto se muestra la excelencia del cristianismo, ya que el autor y fundador de la cristiandad es también el autor y fundador del mundo. También se ve por aquí cuán bien cualificado estaba para la obra de nuestra redención y salvación, pues las cosas se reforman por las mismas causas que las formaron. El mismo que nos hizo, nos rehizo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3.
En estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Número 4. En él está el origen de la vida y de la luz. En él estaba la vida. Verso 4. Mis hermanos, es una prueba más de que Dios es Dios. Pues A tiene vida en sí mismo. No solo es el Dios verdadero, sino también el Dios viviente. B. Todas las criaturas vivientes tienen su vida en Él. Toda la vida que hay en la creación se deriva de Él. Él es la palabra de la que el hombre vive más que del pan. C. Las criaturas racionales tienen su luz de Él, y la vida era la luz de los hombres. Mis hermanos, la vida del hombre es muy superior y mucho más noble que la de las demás criaturas, por la luz de la razón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Proverbios 20:27. Y fue el Verbo eterno quien encendió esa lámpara. Mis hermanos, ¿de quién pues podíamos esperar la luz de la revelación mejor que de aquel que nos proporcionó la luz de la razón? Número 5. La manifestación que hizo de sí a los hijos de los hombres. ¿A qué se debe el que los hombres tomen tan poca nota de esta luz? A esto responde el evangelista. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 5. Vemos A. La manifestación del Verbo eterno al mundo caído, incluso antes de que se encarnase. En las tinieblas brilla. Amén. A. La palabra eterna de Dios resplandece en medio de las tinieblas de la conciencia natural, como un reflejo que todo hombre percibe de la santidad y del poder de Dios. B. La palabra eterna de Dios brilló en la oscuridad de las profecías y promesas del Antiguo Testamento. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz era el mismo desde hacía mucho, la luz que resplandece en las tinieblas. Ve la incapacidad del mundo degenerado para recibir esta luz, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, es decir, no pudieron detener su avance. Y mis hermanos, esta parece ser la mejor traducción contra los que traducen. Y las tinieblas no la comprendieron, aunque esta versión encaja mejor en el contexto de los versos 9 y 10. Bien, los judíos que tenían la luz del Antiguo Testamento no acertaron a ver en él a Cristo. Por eso era necesario que Cristo viniese no solo a rectificar los errores de los gentiles, sino también a mejorar las verdades de los judíos. Y bien, mis amados hermanos, quiero decirles que este Evangelio de Juan es muy hermoso. Aquí en estos versos
del 1 al 5, vemos dos características del origen del Señor Jesucristo. La primera, Él es Dios eterno. La segunda, es creador resplandeciente. Y Juan describe unas décadas después de los otros tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y escribe desde una perspectiva un poco distinto. Los otros tres evangelios enfatizan más los eventos humanos de Jesucristo, hablando de su bautismo, de su nacimiento, sus parábolas, etc. Juan nos da una perspectiva más celestial y por eso el evangelista no comienza con su genealogía, no comienza con su nacimiento, comienza hablando de su origen celestial. Aquí en este evangelio vemos también algo del amor de Juan, la ternura de Juan. Amén. Y vamos a dejar hasta aquí por hoy. Oremos. Gracias, Padre bendito, Padre eterno y soberano, por tu divina palabra. Te doy gracias por estas verdades que nos revelas por medio de tu palabra. Gracias por ser nuestro Dios verdadero. Gracias por ser nuestro Creador. Te ruego que nos ayudes a permanecer confiando, imitando, siguiendo a aquel que es nuestra vida, la imagen perfecta de ti, Padre bendito. Bendito Señor Jesucristo, que tu nombre sea glorificado siempre y eternamente. Gracias, Padre bendito, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con alguien más. Que Dios los bendiga y lindo día para todos. Bendiciones.